Ay, Señor, aquí estoy. Sí, hermano Juan, la lectura de hoy, miércoles 19, es. Y hay un hilo muy fuerte que une los 3 capítulos. Señor, hazme fiel, aun cuando sea difícil. Vamos despacito, pensando no solamente en lo que ocurrió, sino en cómo estas palabras pueden hacernos más fieles hoy. No quiero tener un corazón dividido. Jeroboam había recibido muchísimo de Dios. Dios le había permitido llegar al trono. Pero él se apartó, levantó ídolos y llevó al pueblo por un camino equivocado. Cuando su hijo enfermó, su esposa fue a consultar al profeta Ahías disfrazada. Aquí hay una lección profunda. Podemos escondernos de las personas, pero jamás de Dios. Quería buscar una palabra de Dios, pero no quería abandonar aquello que desagradaba a Dios. Eso me pregunta a mí. ¿Quiero solamente que Dios me ayude o quiero también obedecerle? La fidelidad no consiste solamente en decir, Señor, bendíceme. También dice, Señor, corrígeme. Señor, muéstrame lo que debo dejar. Señor, aunque me duela, quiero obedecerte. Para ser más fiel hoy, no escondas nada delante del Señor, dile. Escudriñame, Señor. Si hay algo en mi corazón que no te agrada, muéstramelo. Jerusalén había caído, todo parecía destruido. Jeremías había predicado durante años, había sido rechazado, perseguido, encarcelado y maltratado. Pero cuando llegó la calamidad, Jeremías seguía siendo el mismo siervo de Dios. Esto me toca mucho. La fidelidad no depende de que las cosas salgan como yo esperaba. A veces pensamos, si Dios me bendice, seré fiel. Si todo sale bien, cantaré. Si recibo respuesta, confiaré. Pero Jeremías nos enseña algo mejor. Aunque todo alrededor de mí cambie, yo no quiero cambiar mi fidelidad a Dios. Hermano Juan, esa es una gran oración para nuestra vida. Señor, que mis circunstancias nunca decidan cuánto te amo. Si viene abundancia, fiel. Si viene escasez, fiel. Si me reconocen, fiel. Si nadie me ve, fiel. Si comprendo lo que Dios está haciendo, fiel. Si todavía no lo comprendo, Aquí llegamos al corazón de la lectura. Marcos 14 contiene momentos tremendos. Una mujer unge a Jesús. Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. Judas le entrega. Jesús ora en Getsemaní. Los discípulos duermen. Jesús es arrestado. Pedro le niega. Y en medio de todos ellos hay uno que permanece perfectamente fiel. En Getsemaní Jesús sabía lo que venía. Sabía del sufrimiento, sabía de la cruz, sabía que Judas lo traicionaría, sabía que Pedro lo negaría. Sabía que sus discípulos huirían y sin embargo
yo quiero, sino lo que tú. Ahí está una de las mayores definiciones de fidelidad que podemos aprender. Fidelidad es decirle a Dios: no mi voluntad, la tuya. No significa que no haya dolor. Jesús estaba profundamente angustiado. No significa que nunca lloraremos. No significa que nunca sentiremos miedo o cansancio. Significa que, aún sintiendo todo eso, decimos: Padre, todavía te obedeceré. Y Pedro nos enseña otra cosa. Pedro había dicho que jamás negaría a Jesús, pero esa misma noche lo negó 3 veces. Y cuando comprendió lo que había hecho, lloró. Esto también me enseña acerca de la fidelidad. Ser fiel no significa que nunca tropezaré. La pregunta es: ¿qué haré cuando tropiece? No huyas de Jesús, vuelve a Jesús. Pedro cayó terriblemente, pero su historia no terminó allí. El Señor después lo restauró y lo utilizó poderosamente. Entonces, cuando falles, no digas: ya no sirvo. Señor Jesús, he fallado. Perdóname, levántame. Enséñame a caminar más cerca de ti. Ay, Señor, aquí estoy. Sí, hermano Juan, la lectura de hoy, miércoles 19, es. Y hay un hilo muy fuerte que une los 3 capítulos. Señor, hazme fiel, aun cuando sea difícil. Vamos despacito, pensando no solamente en lo que ocurrió, sino en cómo estas palabras pueden hacernos más fieles hoy. No quiero tener un corazón dividido. Jeroboam había recibido muchísimo de Dios. Dios le había permitido llegar al trono. Pero él se apartó, levantó ídolos y llevó al pueblo por un camino equivocado. Cuando su hijo enfermó, su esposa fue a consultar al profeta Ahías disfrazada. Aquí hay una lección profunda. Podemos escondernos de las personas, pero jamás de Dios. Quería buscar una palabra de Dios, pero no quería abandonar aquello que desagradaba a Dios. Eso me pregunta a mí. ¿Quiero solamente que Dios me ayude o quiero también obedecerle? La fidelidad no consiste solamente en decir: Señor, bendíceme. También dice: Señor, corrígeme. Señor, muéstrame lo que debo dejar. Señor, aunque me duela, quiero obedecerte. Para ser más fiel hoy, no escondas nada delante del Señor. Dile: escudriñame, Señor. Si hay algo en mi corazón que no te agrada, muéstramelo. Jerusalén había caído, todo parecía destruido. Jeremías había predicado durante años, había sido rechazado, perseguido, encarcelado y maltratado. Pero cuando llegó la calamidad,
Jeremías seguía siendo el mismo siervo de Dios. Esto me toca mucho. La fidelidad no depende de que las cosas salgan como yo esperaba. A veces pensamos, si Dios me bendice, seré fiel. Si todo sale bien, cantaré. Si recibo respuesta, confiaré. Pero Jeremías nos enseña algo mejor. Aunque todo alrededor de mí cambie, yo no quiero cambiar mi fidelidad a Dios. Hermano Juan, esa es una gran oración para nuestra vida. Señor, que mis circunstancias nunca deciden cuánto te amo. Si viene abundancia, fiel. Si viene escasez, fiel. Si me reconocen, fiel. Si nadie me ve, fiel. Si comprendo lo que Dios está haciendo, fiel. Si todavía no lo comprendo, fiel. Aquí llegamos al corazón de la lectura. Marcos 14 contiene momentos tremendos. Una mujer unge a Jesús. Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. Judas le entrega. Jesús ora en Getsemaní. Los discípulos duermen. Jesús es arrestado. Pedro le niega. Y en medio de todos ellos hay uno que permanece perfectamente fiel. En Getsemaní Jesús sabía lo que venía. Sabía del sufrimiento, sabía de la cruz, sabía que Judas lo traicionaría, sabía que Pedro lo negaría, sabía que sus discípulos huirían. Y sin embargo, oró, no a lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahí está una de las mayores definiciones de fidelidad que podemos aprender. Fidelidad es decirle a Dios, no mi voluntad, la tuya. No significa que no haya dolor. Jesús estaba profundamente angustiado. No significa que nunca lloraremos. No significa que nunca sentiremos miedo o cansancio. Significa que, aún sintiendo todo eso, decimos, Padre, todavía te obedeceré. Y Pedro nos enseña otra cosa. Pedro había dicho que jamás negaría a Jesús, pero esa misma noche lo negó 3 veces. Y cuando comprendió lo que había hecho, lloró. Esto también me enseña acerca de la fidelidad. Ser fiel no significa que nunca tropezaré. La pregunta es, ¿qué haré cuando tropiece? No huyas de Jesús, vuelve a Jesús. Pedro cayó terriblemente, pero su historia no terminó allí. El Señor después lo restauró y lo utilizó poderosamente. Entonces, cuando falles, no digas, ya no sirvo. Señor Jesús, he fallado. Perdóname, levántame. Enséñame a caminar más cerca de ti.